incisivo molar o molar incisivo. Pues es un tema que me gusta mucho. Es un tema que ahora en día encontramos muchos casos de pacientes con esta condición. Justo el paciente que voy despachando ahorita presenta esta condición en molares permanentes. En la mañana vi dos o tres pacientitos, me parece, con la misma condición. Entonces ahora es algo que día a día nos vamos a enfrentar con este tipo de pacientes, algunos más complejos que otros casos, ¿verdad? Y así es como vamos a ir abordando el manejo que tenemos que dar con ese tipo de afecciones que tenemos, ¿verdad? Como objetivo, pues, saber identificar más bien un diente que tenga hipomineralización y también un diente que tenga hipomineralización en piezas deciduas, que ya vamos a ver la terminología, las características clínicas del diente afectado de hipomineralización, entender las diferencias entre un diente sano y un esmalte hipomineralizado, un correcto diagnóstico, ¿verdad? Realizar, comprender y saber identificar niños en riesgo de hipomineralización, conocer los posibles factores etiológicos de la hipomineralización. Ustedes en su consulta, más o menos, ¿cuánto es el promedio de pacientes que han logrado diagnosticar con con hipomineralización? ¿Alguna que quiera compartir o algún caso que quieran compartir también? Ok, bueno. Vamos a hablar un poquito sobre datos, ¿verdad? De esta condición. Ahora en día, como les dije al principio, es algo muy frecuente. O sea, nos enfrentamos ahora en la actualidad con muchos pacientes, ay, perdón, con muchos pacientes con hipomineralización y por eso ahora los odontólogos necesitamos y estamos en la obligación, ¿verdad?, de conocer estas nuevas patologías que hay, porque así nosotros vamos a brindar un correcto diagnóstico. Es muy complicado que nosotros tratemos una pieza con hipomineralización si no damos un diagnóstico acertado, ¿verdad? Si no damos un correcto diagnóstico, porque, por ejemplo, en este caso, esmalte que se ve afectado, no podemos inclusive manejarlo como una pieza normal. Tenemos que indagar sobre otros tipos de materiales que tenemos para que esta restauración tenga una longevidad mayor, ¿verdad? Entonces, y también identificar pacientes en edades tempranas para que las piezas que estén afectadas, el tratamiento sea menos invasivo, sea un poco más conservador y sea un poco más fácil de poderlo abordar. La hipomineralización, vamos a hablar un poco que es un defecto cualitativo del esmalte. Y este es ocasionado por la alteración de la calcificación en los primeros estadios de la maduración de los ameloblastos. A diferencia de las hipoplasias, la hipomineralización, el defecto es de calidad de esmalte. Las hipoplasias, pues ahí ya estamos hablando de cantidad de esmalte, ¿verdad? Eh, la cantidad de esmalte es mucho menor y por eso se dan esos defectos. En la hipomineralización, la calidad del esmalte es inadecuada, por ende la adhesión va a ser un poco más compleja, ¿verdad?
Entonces, por eso es muy importante que logremos diferenciar, ¿verdad? Que esta condición es un defecto de cualidad, de la calidad que el esmalte tiene y así hacérselo saber a los papás, ¿verdad? Yo les digo, este diente se formó, pero con una calidad de esmalte un poco menor o un poco más baja que las demás piezas. Y aquí vamos a ver esta línea de tiempo. Esta línea de tiempo donde nosotros podemos explicarle muy bien a los padres de familia. Uy, ¿logran ver mi pantalla o se quitó la pantalla? Hola, Se logra ver, doctora. ¿se logra ver? Ok, Sí. es que abrí el chat porque vi que había mensajes, pero creo que se me había quitado la pantalla. Bueno, en esta línea de tiempo, yo utilizo eso mucho para explicarle a los papás porque a veces los papás no comprenden, ¿verdad? Esas manchas muchas veces que están en los incisivos y siempre dicen, ¿y por qué tienen esas manchas ahí el niño? Se le va a quitar, lo vamos a... Es caries, entonces les explico. Esta roja es la línea de nacimiento. De aquí para atrás comprende del mes 1 al noveno mes de embarazo. Es un periodo intrauterino en meses. Y luego de aquí corresponde la edad en años del niño. Toda la parte superior corresponde a dientes deciduos y la parte inferior corresponde a dientes permanentes. Entonces les explico a los papás, si ustedes observan, hay momentos en el periodo de formación de los dientes que tanto dientes deciduos como dientes permanentes comparten ese mismo tiempo. Los dientes empiezan su periodo de mineralización en el cuarto mes de vida intrauterina, ¿verdad? Los incisivos deciduos. En el sexto ya inician y se les acompañan los caninos y las molares, segundas molares. Luego, en el octavo, noveno mes, también, ¿verdad? Hay un poco más, ¿verdad? De aporte de maduración del esmalte, pero en este momento del octavo y noveno mes, también se les unen los incisivos permanentes y las primeras molares permanentes. Una vez el nacimiento, entre el primero y hasta el tercer año, ya lo podemos extender hasta el tercer año, si ocurre un evento paralelo en el tiempo que se está dando este periodo de formación, entonces puede haber una alteración. Entonces, siempre en mi historia clínica, yo siempre pregunto a los papás si ha habido enfermedades como bronquitis o neumonía, que ahora las vemos muchísimo más frecuentes que antes. Y también ahora estamos viendo todos los pacientes COVID. Entonces, eso es otro factor muy importante. Estamos viendo todos los pacientes COVID y estamos viendo que se ha incrementado, ¿verdad? La hipomineralización, no solo en piezas permanentes, sino que en piezas deciduas. Y este artículo de acá es una revisión sistemática, ¿verdad? Con metaanálisis, en donde eh, hace la relación que si la hipomineralización, o sea, las lesiones de hipomineralizadas en segundos molares primarios van a ser predecesoras o va a haber un signo de que esta condición se va a dar en los molares permanentes. Y casi siempre terminan con hipomineralización las piezas permanentes si el segundo molar deciduo tiene hipomineralización. Hablando del concepto como tal, vamos a hablar que el cuadro clínico generalmente
Afecta los primeros molares. Puede haber uno o cuatro primeros molares afectados y esto con o no asociación de los incisivos. Van a haber opacidades demarcadas que oscilan del blanco amarillento al amarillo marrón. La extensión y la severidad va a ser variable y eso ya lo vamos a ver. Hay bordes bien delimitados que en ocasiones van a conducir a una desintegración progresiva del esmalte. Y aquí vamos a hablar. Hablamos de H&M, MIH, hipomineralización incisivo molar, cuando es en piezas permanentes. Pero vamos a hablar de HSMT cuando este defecto afecta el segundo molar temporal. El promedio más o menos de prevalencia mundial es del 11,8 para hipomineralización del segundo molar temporal y el 14,2 para la hipomineralización incisivo molar en piezas permanentes. O sea, un porcentaje un poco pues lo podemos ver en relación al 100% bajo, pero realmente la consulta cada vez vemos más pacientes, esto según este estudio, pero cada vez estamos viendo muchísimos más pacientes con estas condiciones. Entonces, hablando un poco de la etiología de esta enfermedad, vamos a hablar y vamos a recordar un poco, ¿verdad? Que sabemos que en la melogénesis va a pasar por varios estadios. En el estadio de secreción, ahí qué pasa, ¿verdad? ¿Qué pasa en este estadio? Que es este de aquí. Está la matriz orgánica, las proteínas y carbohidratos y hay una mineralización parcial. En este estadio de secreción, los cristales de hidroxiapatita van a crecer de longitud nada más, pero no van a crecer en ancho. Entonces en ancho no crecen tanto. Luego viene el estadio de mineralización, que es la formación de los prismas del esmalte. En cambio, en el estadio de maduración, los cristales de hidroxiapatita ahí crecen en anchura. Y estos aquí van a ser un poco más gruesos y es difícil aquí que se rompan por el grosor que tienen, porque en el estadio de secreción ahí crecen en longitud, pero no en ancho. Entonces, aquí en este estadio de maduración es donde le damos pauta a que el esmalte sea de mejor calidad. El esmalte, ahí es donde, en este justo estadio es donde existe la hipomineralización porque hay una degradación de las proteínas. En este estadio se da una incorporación de minerales y ahí se puede haber una degradación de las proteínas. El esmalte se vuelve opaco, débil o poroso, ¿verdad? Entonces, justo en este momento del estadio de maduración, cuando viene un factor externo paralelo a este momento, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver a continuación, cuáles pueden ser esos factores etiológicos, va a afectar directamente el estadio de maduración y hará que mi esmalte se vuelva más opaco, más débil o más poroso, ¿sí? Entonces, esta es la etiología, ¿verdad? Del por qué se da esta condición en las piezas. ¿Cómo la podemos encontrar, verdad? O sinónimos que le han dado a esta condición, pues hipomineralización no asociada a fluorosis, molares en queso, hipomineralización idiopática, hipomineralización del esmalte. En muchas ocasiones ya este paciente cuando afecta directamente molares permanentes, como todavía nuestra cultura no está familiarizada con que a los 6 años erupciona la primera molar permanente, es otra pieza decidua, se rompe, hay una ruptura poseruptiva
y por ende caries dental y empieza todo el proceso. Entonces, ¿cuáles son algunos de los factores etiológicos? Dentro de los factores etiológicos vamos a hablar de tres aspectos diferentes. Vamos a hablar de factores prenatales, de factores perinatales y de factores postnatales que los podemos extender desde que el paciente nace hasta los 3 primeros años de vida. Dentro de los factores prenatales están episodios de fiebre, ¿verdad? De mamá, infecciones virales en el último mes de embarazo, alguna medicación prolongada, deficiencia nutricional, estrés psicológico, mamás que consumen alcohol y drogas o algunos embarazos múltiples. Entonces, estos son algunos de los factores prenatales. Dentro de los perinatales está la prematuridad, el bajo peso al nacer, cesárea y partos prolongados, necesidad de incubadora, hipopsia, ¿verdad? Eh, y en los postnatales, pues aquí pues podemos hablar de factores ambientales, fiebres altas, problemas respiratorios, otitis, alteraciones en el metabolismo de calcio, fósforo, alteraciones gastrointestinales, uso prolongado de medicamentos, uso de microondas también está asociado por los BPA. Entonces, las alteraciones más relacionadas que hasta la fecha han sido identificadas, ¿verdad? Son enfermedades respiratorias, otitis, episodios de fiebres altas, seguido también de parto prematuro, ¿verdad? Que también está relacionado, bajo peso al nacer, también está relacionado. ¿Y esto por qué razón? Estos en particular. Vamos a hablar de que los ameloblastos, que son las células encargadas de formar el esmalte, estas son muy sensibles al aporte de oxígeno. Y cualquier alteración que signifique un descenso, ¿verdad? Del oxígeno, como por ejemplo asma, bronquitis, neumonía, COVID también, puede alterarlos y provocar estos defectos en el esmalte, ¿verdad? Entonces, esas condiciones. Y en hipopsia, cuando hablamos de factores etiológicos perinatales, hablamos de hipoxia debido a partos prematuros o también partos cuando el bebé entra en sufrimiento fetal también, ¿verdad? O sea, que han sido partos bien prolongados, que tienen a las mamás ahí esperando dilatar. Entonces, todos esos partos bien prolongados también puede tener alguna alteración, bajo peso al nacer, ¿verdad? Eh, cesáreas también puede ser una condición, ¿verdad? Y entonces todo esto nosotros tenemos que indagar mucho en la historia clínica, detenernos un poco para poder llegar al punto de origen de qué es lo que pasó en este paciente y cuál fue el evento paralelo que lo llevó a que estos dientes tuvieran esta condición, porque muchas veces los papás dicen, ¿será que eh, tiene caries o dan algunas otras sus teorías, ¿verdad? Entonces, pero si ya la condición está, pues tenemos que tratar esa condición, pero muchas veces sí indagar qué pasó, ¿verdad? Y cuál es el evento que ocurrió para que esto se diera, ¿verdad? Y con respecto al uso de microondas, pues ahora es una controversia con esto de los BPA, pero cuando hablamos del uso de los microondas nos relacionamos directamente a la esterilización de los biberones. Ustedes saben de que existen esterilizadores, ¿verdad? Que son un poco más accesibles, más fáciles. Esto con los pacientes que toman biberón y necesitan microondas, ¿verdad? El bisfenol A, que es el BPA, es un contaminante que está presente en envases plásticos y en algunos pues, depósitos, ¿verdad? O, plástico. Entonces, este BPA es el que puede dar alguna alteración en la formación, ¿verdad? De los
de la maduración, ¿verdad? Del esmalte, entonces también podemos indagar en esa parte, explicarle siempre a los papás que los biberones, si van a optar por biberón, ¿verdad? Que no es lo ideal, pues que sean biberones que tengan viñeta, que sean libres de BPA. De igual forma también, pues no estoy a favor tanto de los chupones, ¿verdad? De los pepes o de los mordedores, eh, de los que se ponen en la boquita para calmar a los bebés, pero si van a usar también de esos, pues que sean libres de BPA. Y aquí hay, perdón, aquí hay un estudio, ¿verdad? Que me habla, este es un estudio del 2019, del efecto de la amoxicilina en la estructura de la mineralización del esmalte dental y de la dentina. Este estudio fue en ratas, se hizo en ratas, ¿verdad? Y aquí menciona que se mantuvieron a las ratitas, ¿verdad? Y se les dio amoxicilina y sí hubo una alteración en la formación del esmalte dental y de la dentina. Entonces, sí está relacionado y amoxicilina pues es el antibiótico de primera elección que casi siempre se utiliza en una infección y también el antibiótico que muchas veces los papás se lo automedican y tiene gripe, démosle amoxicilina. Y el problema es que también démosle y no completamos el tiempo que debería de tomarse, ¿verdad? Sabemos que hay un tiempo, una dosis también, entonces, pero los papás a 2 días se le quitó. Entonces, esa es otra condición también. Muchas veces el abuso de este medicamento también puede conllevar a una alteración, ¿verdad? En la formación del esmalte, también ya en pacientes que tienen mayor edad, ¿verdad? Inclusive ahora ya no solo están condicionadas solo las molares, permanentes con hipomineralización. Ya también hay estudios que me relacionan las premolares, que también las premolares pueden venir con una condición diferente. Pero también existen como diagnósticos diferenciales, como para poder decir, ok, esto es una hipomineralización o no es una hipomineralización, ¿verdad? Cuando hablamos de hipomineralización, vamos a decir un defecto cualitativo, los bordes van a ser regulares y van a ser demarcados, o sea, vemos esa demarcación de los bordes. Existen antecedentes prenatales, natales y postnatales. Hay una ruptura posteruptiva del esmalte en una melogénesis, ¿verdad? Una melogénesis imperfecta. Aquí es un defecto cuantitativo del esmalte y va a afectar todos los dientes. Hay antecedentes genéticos, puede existir una ruptura del esmalte, ¿verdad? En este caso, amelogénesis se trata de una alteración generalizada y sabemos que es de origen genético y que afecta a ambas denticiones y a todos los dientes. También esta condición de amelogénesis imperfecta está asociada casi siempre a menudo a taurodontismo. También puede haber mordida abierta, ¿verdad? Algunos defectos de la hipomineralización pueden parecerse a una melogénesis cuando son ya casos muy severos, pero eso para poder diferenciar sabemos que la hipomineralización no me va a afectar dientes en general, ¿verdad? Sino que ya son dientes específicos los que se alteran en una melogénesis imperfecta, esto es generalizado. Eh, las hipoplasias, cuando hablamos de las hipoplasias, vamos a hablar que aquí es un defecto en la de cantidad, un defecto cuantitativo.
Los bordes son regulares, aquí hay antecedentes locales. Generalmente cuando hay una hipoplasia va a estar bien relacionada a trauma, secuelas de terapia pulpar o carie dental. Casi siempre. Si ustedes ven aquí en la hipomineralización, porque generalmente esto es lo que podemos casi que confundir. eh, y en las hipoplasias, si ustedes observan aquí, hay o vemos que falta tejido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque aquí es un defecto de cantidad del esmalte. Entonces, en este caso, los defectos pues me van a formar ligeros surcos, fosas o algunas hendiduras aisladas, ¿verdad? Porque forman como un conglomerado en una banda como horizontal de los prismas del esmalte, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven aquí, pues generalmente trauma, yo siempre les digo a los papás que trauma es una condición que no se termina en el trauma. Resolvemos el día de que pasó, ¿verdad? Pero esto es un acompañamiento del paciente por mucho tiempo, más si es un paciente pequeño, un paciente que lo vamos a ir acompañando. Trauma casi siempre viene acompañado de reabsorciones internas, reabsorciones externas, terminan en tratamiento pulpar la mayoría de traumas, piezas que se pierden de manera prematura y por consiguiente acompañamos al paciente hasta su proceso de erupción de las piezas eh, permanentes y no digo que todos, pero un buen porcentaje presenta alguna condición y más si son pacientes con trauma que tal vez fue una concusión, no asistieron al odontólogo, no hubo nada. Con el paso del tiempo hubo cambio de color asociado a abscesos, porque no siempre el cambio de color en una pieza significa necrosis, no siempre. Entonces, pero si esta pieza está asociada a un absceso, un trauma, ¿verdad? Va a venir acompañado de una hipoplasia. Y luego tenemos pues la fluorosis dental, que en este caso la fluorosis dental es un defecto cualitativo del esmalte. Aquí son opacidades difusas, simétricas, hay un cambio de coloración, ¿verdad? Y esto siempre va a estar asociado a zonas endémicas de flúor, niños con una larga ingesta de flúor, ¿verdad? De origen ambiental. Si bien es cierto, estos dientes son un poco más resistentes a caries dental, a lesiones de caries, si los comparamos con las hipomineralizaciones, pero también dependiendo del grado de afectación, ¿verdad? La fluorosis, pues vamos a ver aquí un esmalte opaco, blanco, como moteado. eh, que en ocasiones de fluorosis severas el esmalte puede romperse también y me puede dejar dentina expuesta. Y aquí lo vamos a ver casi siempre generalizado, ¿verdad? No lo vamos a ver localizado en alguna pieza en particular. ¿Dudas o consultas hasta ahorita? ¿O todo claro? Todo claro, doctora. Ok. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver aquí un poco del patrón de afectación de la hipomineralización. El maxilar suele estar generalmente más afectado si lo comparamos con la mandíbula. En algunos estudios mencionan esto, pero ahora yo siento que esto es como bien generalizado. O sea, tanto arriba como abajo puede ocurrir. Manchas más oscuras son más porosas, menos resistentes y más susceptibles a deterioro. Afecta a los primeros molares permanentes con asociación o no de incisivos, esto ya lo habíamos hablado. Se afecta por igual a ambos sexos. Aquí no hay predilección porque es niña o niño, no. La gravedad aumenta cuando están
más dientes implicados, ¿verdad? Ampliando la posibilidad de una afección del contralateral. También la severidad aumenta con relación a la edad y el paso del tiempo, ¿verdad? Lesiones leves pueden terminar o evolucionar a lesiones severas. En este caso, pues sí es muy importante determinar la zona de la pieza afectada. No es lo mismo que tengamos una molar con un patrón de afectación en vestibular que una molar que esté afectada a cúspides. Son piezas que van a estar sometidas a cargas masticatorias y que por ende pueden terminar en una ruptura posteruptiva. En este artículo, bueno, este diagnóstico se ha tomado de este artículo, ¿verdad? De, del para manera práctica, ¿verdad? Es una clasificación dependiendo de las características clínicas que observamos para el uso epidemiológico. Entonces, hablamos un poco, aquí voy a acercar un poco eso. Cuando hablamos de diagnóstico de tanto hipomineralización incisivo molar como hipomineralización de segundos molares temporales, que es HSMT o HM. Opacidades demarcadas, vamos a hablar y vamos a decir opacidad demarcada, porque muchas veces nosotros decimos hipomineralización y así generalizamos, pero realmente decimos una opacidad demarcada tiene esta pieza cuando hay una alteración de la translucidez del esmalte de forma bien delimitada que puede permanecer entre los colores blanco, crema, amarillo o marrón. Ahí hablamos de opacidades demarcadas y ya lo vamos a ver. Ruptura o fractura poseruptiva. Aquí ya hay una pérdida de la estructura que puede ocurrir durante, después de la erupción. Esto debido a la deficiencia en el contenido mineral y los esfuerzos de masticación. Entonces aquí ya sería una ruptura poseruptiva. Restauraciones atípicas. Cuando vemos esas restauraciones atípicas en pacientes en piezas eh, inferiores o superiores, ¿verdad? Molares. Entonces aquí estamos hablando de que hubo probablemente ahí una opacidad demarcada que terminó en una ruptura y luego en una restauración. Estas restauraciones involucran múltiples superficies dentales, no siguen un patrón, ¿verdad? De acúmulo de placa bacteriana, comúnmente afectando superficies lisas donde la biopelícula que normalmente no se acumula y ahí vemos que sí, ¿verdad? Caries atípicas, lesiones de caries asociadas con opacidades demarcadas que pueden involucrar superficies múltiples, ¿verdad? Y ser incompatibles con una condición bucal presente. Luego un molar extraído, ¿verdad? Que ya no vemos, que está la 3,6, la 1,6 o cualquiera primera molar. Entonces en esto pues ya es una gran destrucción que me ocasionó la condición, ¿verdad? Caries dental como consecuencia de esto y pues la pieza termina perdiéndose. Y aquí hablamos un poco de los criterios de diagnóstico, ¿verdad? Opacidades demarcadas, se trata de alteraciones, ¿verdad? Lo que les mencionaba. Si ustedes ven, miren esta molar aquí, la parte afectada es oclusal. En estos incisivos las manchas son manchas entre crema y tienen como un centro oscuro ahí, oclusal. Vemos esta de acá, si hay manchas un poco más marrones, en vestibular también. Entonces, aquí hay esmalte sano adyacente a estas opacidades demarcadas y no está completamente dañado toda la pieza. Luego tenemos ruptura poseruptiva, lo que mencionaba.
donde el esmalte hipomineralizado puede romperse fácilmente aquí debido a las fuerzas masticatorias, ¿verdad? Vemos esta parte de distal que está afectada aquí, pues oclusal, pero aquí hay una ruptura poseruptiva. En algunos casos severos ya hay desintegración del esmalte, puede afectar alguna cúspide, ¿verdad? Si esta condición se encuentra en cúspide, aquí puede dejarme ya dentina desprotegida y puede haber caries y empezar todo el proceso, ¿verdad? Luego están restauraciones y caries atípicas. Si ustedes ven, miren aquí casi que toda la parte vestibular y todavía vemos aquí un poco de lesiones bien demarcadas en vestibular y en oclusal, ¿verdad? Que no corresponden a caries dental. Entonces aquí se van a situar, ¿verdad? En superficies no susceptibles de caries, ¿verdad? Y luego tenemos extracciones cuando ya una pieza no está. Si ustedes ven, estos ya son estadios bien avanzados, donde ya en algunas ocasiones, esto tal vez nosotros podemos decir, sí, ¿verdad? Siendo una endodoncia podemos salvar, pero muchas veces cuando ya vemos y tomamos radiografía, muchas veces ya hay lesiones a nivel de furca o hay algunas lesiones a nivel apical que son bien difíciles de poder tratar y que la pieza pues al final termina perdiéndose. También problemas clínicos asociados, ¿verdad? Que pueden haber, los pacientes con hipomineralización van a sufrir de hipersensibilidad dental. Aquí hablamos ya de una hipersensibilidad. Piezas hipomineralizadas son muy sensibles a estímulos térmicos, mecánicos, químicos, y esto por la permeabilidad y porosidad del esmalte, ¿verdad? Aquí hay una presencia de inflamación crónica, o sea, aquí hay algo crónico y hay un desprendimiento poseruptivo del esmalte que me va a dejar, obviamente, dentina sin protección. Aquí entra la parte donde los niños rechazan rotundamente el cepillado, hay mayor acúmulo de placa bacteriana, hay pacientes que abandonan la higiene, al abandonar la higiene pues provoca mayor cantidad de placa bacteriana y aquí esto va a favorecer a que haya una aparición de caries rápida, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante diagnosticar esto a tiempo para evitar llegar a estas condiciones tan severas, ¿verdad? Aquí es donde nosotros tenemos que hacer la labor de educar al paciente. Claro, no somos los supermanes, no somos las mujeres maravillas que vamos a poder con todo, pero si logramos salvar alguna molar, ¿verdad? Permanente, pues ya estamos haciendo un gran avance, es un paciente con una pieza menos que nosotros estamos salvando. Y los grados de afectación los podemos clasificar dependiendo de, digamos, ahí está según Preseo y está el otro criterio, ¿verdad? Que este es otra clasificación que se ha dado, esto lo podemos encontrar en este artículo, y aquí vamos a hablar de grados de afectación, grado uno, grado 2 o grado 3. Y en este caso lo clasifican como leve, moderada o severa. En el grado uno hablamos nada más de opacidades demarcadas que se localizan en áreas que no van a suponer tensión en el molar, ¿verdad? En el grado 2 de aquí el esmalte hipomineralizado es de color amarillo marrón. Aquí sí ya van a estar afectadas cúspides con una pérdida leve de sustancia aquí ya va a haber sensibilidad dental. Las opacidades pueden estar en el tercio incisal y oclusal. Aquí ya ustedes ven una pieza muchísimo más afectada y hay cúspides, tanto de balance como de soporte afectadas.
Y en el grado 3 aquí sí hay una deficiencia mineral en gran escala con coloraciones amarillas, marrones. Aquí ya vemos casi que todos los colores. Van a haber defectos en casi toda la corona y aquí hay pérdida del esmalte. Algunos casos ya hay destrucción coronaria. Aquí pues son unas piezas en estas imágenes que las vemos bien limpias. En la mayoría de pacientes estas piezas vienen pero llenas de placa bacteriana. Entonces, eso pues me altera o me agrava la condición más bien. Y en este caso, pues que las clasifican como hipomineralización leve, moderada o severa. En la hipomineralización leve, vamos a hablar casi similar al grado 1, opacidades bien delimitadas en zonas que no presentan presión masticatoria, opacidades aisladas, esmaltes íntegros en zonas de opacidades, o sea, está la opacidad y va a haber esmalte íntegro sin historia de hipersensibilidad, no hay caries asociadas al defecto del desarrollo del esmalte. Y aquí sí está asociado un incisivo, su afectación va a ser leve, ¿verdad? Generalmente. Y en la moderada, pues aquí ya vemos o lo clasificamos si encontramos alguna restauración atípica. ¿Por qué? Porque la condición ya fue mayor, el grado ya fue mayor. Opacidades bien delimitadas en el tercio clusal. Aquí va a haber, eh, no va a haber fractura poseruptiva de esmalte o caries que pueden estar limitadas a una o dos superficies, pero no me involucra cúspides, solo superficies lisas. Y sensibilidad dental puede ser normal. Pacientes, más bien padres de familia, expresan esa preocupación por la estética cuando es en la parte anterior, ¿verdad? Casi siempre cuando consultan por hipomineralización en piezas permanentes es porque están afectados los dientes de enfrente. ¿Y qué podemos hacer con estos dientes, doctor? Porque el niño sonríe y no se ve bien, parece que tiene caries. Entonces, y a veces no se han percatado que también la molar tiene esta condición. Y en la hipomineralización severa, pues aquí hay fractura de esmalte en diente erupcionado ya, historia de sensibilidad dental, hay una amplia destrucción por caries asociada a esmalte alterado, destrucción coronaria de rápido avance y aquí puede haber compromiso pulpar. Restauraciones atípicas defectuosas. Los pacientes o sus padres expresan preocupación por la estética también si están afectados los dientes anteriores. Entonces, estos son los criterios de la gravedad de la enfermedad. Y ahora bien, ¿qué puedo hacer con mi paciente si presenta hipomineralización? Me gustaría conocer o saber si ustedes tienen o han tenido algún paciente, ¿verdad?, con esta condición y qué han hecho, cómo los han abordado. Fíjese, doctora, que en mi caso, antes de comenzar como a trabajar más con niños y eso, yo la verdad lo que hacía era referirlos, ¿verdad? Cuando definitivamente no, pues no tenía como la información, ¿verdad? Idónea para poderlos atender en ese momento. Entonces, lo que hacía era referirlos y pues bueno, aquí estamos aprendiendo. Ok. Sí, en muchos casos, aquí yo siempre digo que a mí quizás me gustaría aprender un poco la parte de la endodoncia ya en piezas permanentes porque muchas veces son pacientes que quedan en el aire, o sea, quedan un paciente de 6 años, un paciente de 8 años con una pieza ya muy afectada porque me vienen muchos pacientes, terminan donde el endodoncista.
en su mayoría de veces. Y son piezas que, o bueno, o terminan en extracción también, ¿verdad? Y son pacientes casi siempre de manejo, donde el endodoncista en algunas ocasiones no tiene esa paciencia o esa pericia de poder atender al paciente pediátrico. Entonces a veces son pacientes que terminan perdiendo esa pieza porque no se les dio un manejo correcto, ¿verdad? Diferente es que si nosotros vemos esa pieza, la agarramos cuando recién erupcionó, sellamos o le estamos dando un constante seguimiento, entonces es un paciente que probablemente ni haya ruptura del esmalte. Siempre yo les hago énfasis a los papás, si su hijo tiene hipomineralización, se casó con el odontólogo de por vida. O sea, sus controles van a ser pues fijo, cada 4 meses. Estos pacientes no los podemos ver más o no los podemos prolongar más tiempo. O sea, yo, pacientes con hipomineralización, inclusive hasta cada 3 meses para checar que no haya una ruptura, porque si hay una ruptura poseruptiva, esto es en un 2x3 que empieza y empieza a deteriorarse la pieza. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer con este tipo de pacientitos. Ahorita les comparto pantalla nuevamente. Denme chance. ¿Logran ver pantalla? Sí, sí, doctora. Ok, vamos a ver cuál es el protocolo que vamos a seguir con este tipo de pacientes. Aquí hablamos que hay un defecto de desarrollo de esmalte, ¿verdad? Entonces aquí eso vamos a decir, defecto de desarrollo de esmalte. Lo primero, vamos a identificar el riesgo del paciente. Eso es lo primero que vamos a hacer, el riesgo de mi paciente, ¿verdad? Vamos a dar un diagnóstico temprano. Vamos a tratar de hacer remineralización y una desensibilización del paciente, ¿verdad? Prevención de caries, que es lo más importante, tratamiento restaurador cuando ya toque, ¿verdad? Y mantenimiento. Entonces, ahora a mí me vienen muchos pacientes con malos diagnósticos, con malos manejos y a veces eso es lo más difícil porque cuando se le dio un manejo incorrecto al paciente, viene con unas expectativas súper altas de que lo que va a hacer el otro colega, ¿verdad? Tiene que ser bien. Entonces, este tipo de pacientes o cuando el diagnóstico primero que se brindó no es el correcto, por ende, pues no vamos a dar un manejo adecuado y son pacientes que eh, más complejo, papás más complejos, porque el paciente muchas veces es un paciente menor, ¿verdad? Pero sí papás con más complejos de su trato. Entonces, cuando hablamos de que vamos a identificar el riesgo, ¿verdad? En este caso, antecedentes, posibles factores etiológicos, problemas perinatales, ¿verdad? O durante los 3 primeros años de vida o algún familiar directo también. Entonces tenemos que identificar el riesgo del paciente. Aquí vamos a indagar, ¿verdad? A indagar si bien es cierto, ya está el la condición ya está. Entonces, porque a veces los papás me dicen, no, yo, la verdad que no, doctora, no ha padecido de ninguna enfermedad, no le ha dado fiebre, todo bien. Y yo, haga un poquito de memoria. O sea, ya la condición está, pero para que usted sepa por qué viene esto, qué es lo que pasó en el pasado de su hijo para que esto se haya dado, ¿verdad? Siempre, como les repito, el diagnóstico temprano va a ser la clave, ¿verdad? Y si se actúa de manera preventiva, vamos a preservar estructuras dentales. Luego, controlar los síntomas, dolor e hipersensibilidad. Estos pacientes, uno
pone inclusive el eyector y hay algunos pacientes que saltan con el eyector por este poquito de aire que llega. Hay pacientes que vienen con una hipersensibilidad bien alta, ¿verdad? Eh, Vienen también cuando hay una hipersensibilidad, hay mucha placa bacteriana, pero mucha placa bacteriana. Entonces, vamos a evitar el deterioro para preservar la estructura. Vamos a vigilar que el esmalte no se rompa y los dientes que están afectados los vamos a restaurar. Entonces, esto es muy importante, el diagnóstico temprano. eh, Vamos a valorar, ¿verdad?, el defecto en función al grado y a la severidad y a las piezas que están más afectadas, ¿verdad? En leves, en moderados, en severos. En casos con hipomineralización leve, ¿verdad? Aquí el tratamiento básicamente es pautas preventivas, mejorar la higiene oral, ¿verdad? Es muy importante que siempre, esto lo escuché de un colega, ¿verdad? Cuando fui a una charla y me gustó esta parte porque menciona que muchas veces nosotros nos sentamos y le decimos a los papás, mire papá, tienes que cepillar el diente así, va a poner el cepillo de esta forma, le va a levantar el labio, pero no nos hemos puesto a evaluar cómo este papá se cepilla los dientes, él o esta mamá, cómo se cepilla los dientes. Entonces, si nosotros no nos podemos cepillar los dientes de manera correcta, ¿cómo pretendemos nosotros que este papá le pueda cepillar los dientes bien a su hijo? Entonces, muchas veces tenemos que ir un poco más atrás, ¿verdad? O ser un poco más exhaustivos en la parte de verificar cómo este papá o mamá se está cepillando los dientes él. Yo en algunas ocasiones le digo, en la próxima cita yo necesito que me traiga su cepillo de dientes, el cepillo de su hijo y vamos a ver cómo estamos haciendo el cepillado. Si el cepillado no lo estamos haciendo de manera correcta, entonces vamos a modificar este cepillado para que esto mejore, ¿verdad? Entonces, porque de nada me sirve enseñarle en un muñeco, ¿verdad? Yo aquí le levanto el labio al dinosaurio que tengo o al zorro que tengo y el papá sí, yo que le entiendo, le comprendo, pero cuando este paciente viene con mucha placa bacteriana, entonces no sabemos en realidad cómo está haciendo este cepillado. Entonces, sí es muy importante detenernos en esta parte. Sí, sabemos de que necesitamos curar, ¿verdad? Necesitamos curar, pero la parte de la educación es la primordial. Si no somos países de primer mundo, en otros países, pues la prevención es el punto clave, ¿verdad? Pero podemos ir haciendo como la diferencia. Entonces, yo siempre, bueno, yo doy consulta en el seguro y doy consulta en mi clínica particular, pero por ejemplo, yo en el seguro, papá de primera vez que llega no se va sin la charla que le corresponde, o sea, explicarle el cepillado, que es muy importante, ¿verdad? De igual forma, en mi consultorio, el cepillado, la alimentación, porque como hablábamos en las clases anteriores, yo siempre les digo, ahorita es donde instauramos hábitos saludables, pero más adelante ya, ¿no? Ya no se puede, más adelante ya nos toca tomarnos la pastilla, ¿verdad? Si somos pacientes diabéticos, si somos pacientes hipertensos, pero ya no hay marcha atrás. Entonces, aquí es el momento. Y estos pacientes tenemos que abordar la parte de alimentación. Este es un tema que tenemos que enfocarnos mucho, indagar en la dieta. Aquí podemos nosotros hacer como alguna serie de recomendaciones, ¿verdad? O imprimir alguna hojita donde tengamos algunas recomendaciones sobre el tipo de alimentación que debe de llevar este paciente, la correcta higiene, ¿verdad? La cantidad de flúor que debe de llevar esa pasta,
las revisiones, como les digo, aquí les puse en un apartado cada 3 meses. Este paciente no podemos dejarlo, váyase y ahí regresa, porque probablemente cuando él ahí regresa, ya regrese, doctora, porque mire, se le rompió el diente. Y muchas veces se le rompió el diente y ya no hay marcha atrás. Y me pasó con una paciente justo hace como 3 semanas. Yo le di su plan de tratamiento hace 2 años y yo se los doy, se los imprimo y se los entrego. Y le di el plan de tratamiento. Vino esa paciente porque andaba un absceso. Le hice un tratamiento pulpar, le puse una corona y escribió. Y me dice el asistente, doctora, escribió fulanita de tal, que le anda doliendo la molar, me dijo, pero ella me menciona la molar de abajo y esa molar de abajo ya le hicimos un tratamiento pulpar, me dijo. Revisamos radiografías y todo estaba bien, la pieza se había ido con corona y yo veo el plan de tratamiento que le había entregado y yo le había dado un diagnóstico de una lesión de caries en una pieza con hipomineralización. O sea, era una obturación que íbamos a hacer ahí. Y le dije yo al asistente, que le mande una foto, le dije yo, porque esta pieza no es la del tratamiento pulpar. Esta pieza es la 6. Dicho y hecho. Nos mandó la fotografía y era la pieza que ya había diagnosticado con una lesión de caries, que no era una lesión de caries eh, tan grande, ¿verdad? Que era una obturación sencilla que íbamos a hacer. Esta pieza ya estaba tan cavitada que ya estaba casi la apertura hecha, o sea, ya veía yo los cuernos pulpares. Entonces le digo, señora, ¿qué le pasó hace 2 años? Eh, o sea, hace 2 años usted se perdió. O sea, esta pieza ya, yo ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Por ella, o sea, ya no puedo hacer nada. Yo aquí tengo que referirla y ya no le va a costar lo mismo. Y me dijo la señora, sí, es que tuvimos inconvenientes económicos. Pero también, o sea, al final me dijo la señora, la verdad sí fue descuido. Entonces, 2 años pasaron para que esta pieza se empezara a destruir, y ahorita esta pieza va a terminar en endodoncia. No tiene toda la pared mesial. Con suerte, ¿verdad? Ahorita vamos a restaurar con banda y en un futuro, si esta paciente se cuida y pues va a terminar con una corona, pero son pacientes, esta es una niña que tiene 8 años. Muy probablemente esta pieza en un futuro se termine perdiendo. Y esta es la realidad a la que nos enfrentamos casi todos los días. Entonces aquí es donde tenemos que indagar y hacerle énfasis a los papás de la dieta. Si en un paciente que no tiene hipomineralización, la alimentación es crucial no solo para dientes, sino que para dar acompañamiento de enfermedades crónicas. En este tipo de pacientes con hipomineralización, el azúcar es clave para evitar esa bajada de pH, esa desmineralización que existe cada vez que nosotros llevamos azúcar a la boca y por ende que no vaya a haber mayor riesgo de caries. Entonces aquí, sí, la dieta, la higiene oral también, fundamental, ¿verdad? Entonces aquí sí necesitamos hacer énfasis, hacer énfasis. Yo les digo, esta es una pieza que está sana, entre comillas, ¿verdad? Porque no hay lesiones de caries, pero es una pieza con una condición diferente que necesitamos cuidar un poco más. Entonces, sí, esa parte tenemos que ser muy, muy acuciosos en eso. Y ahora les traigo como toma de decisión de tratamientos, ¿verdad? Entonces, este es un libro de la doctora Jenny Abanto, ¿verdad? Donde habla del paso a paso de tratamientos, se llama paso a paso de tratamientos en odontopediatría. Y en este caso, pues tenemos
decisión de tratamiento para tanto hipomineralización incisivo molar como hipomineralización de segundos molares temporales. Y vamos a hablar de tres escenarios. Aquí vamos a hablar de dientes posteriores en fase de erupción. Luego vamos a hablar de dientes posteriores erupcionados y luego dientes anteriores. Y ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, dientes posteriores en fase de erupción. Primero que vamos a indagar, ¿hay presencia de hipersensibilidad? Sí. Entonces, alternativas de tratamiento para hipersensibilidad. Si no hay presencia de hipersensibilidad, entonces, ¿qué tenemos que evaluar? Si solo hay opacidades demarcadas, vamos a ver qué tipo de opacidad, en qué colores se encuentra. Si la opacidad está entre blanco y crema, vamos a hacer nada más un barniz fluorado y vamos a darle seguimiento a ese paciente. Si es entre amarillo y marrón, barniz fluorado, sellante ionomérico, barniz fotopolimerizable y seguimiento. ¿Por qué creen que entre blanco y crema solo damos barniz y entre amarillo y marrón optamos ya por otro tipo de tratamientos? No sé si se recuerdan. Porque aún hay una pequeña capa de esmalte todavía Porque en los que son. las manchas amarillo y marrón son manchas más porosas. Ujú. Entonces aquí sí se van a romper con mayor facilidad. Y en este caso una ruptura, que ya existe una ruptura poseruptiva, pues aquí vamos a hacer restauraciones de cemento de ionómero de vidrio de preferencia, ¿verdad? A mí me gusta mucho trabajar con ionómero de vidrio, me gusta trabajar mucho con Equiaforte. Eh, También hay corrientes que mencionan que si vamos a hacer restauraciones, ahora en día la mínima intervención es resguardar todo el tejido que nosotros podamos, ¿verdad? Limitarnos nada más a la lesión de cara. Pero en este caso de hipomineralización, a veces no nos podemos limitar solamente a la pérdida que hay. Muchas veces tenemos que quitar más tejido, aunque no esté roto. ¿Por qué? Porque aquí la adhesión es difícil la adhesión. Entonces, si nosotros dejamos tejido afectado, esa adhesión no se va a dar. Y si no Doc- se da, se va a estar rompiendo y se va a estar rompiendo. Doctora, ¿Sí? una consulta. Sí. En las piezas que no, o sea, en la blanco crema no se puede colocar sellante. ¿Cómo no? Sí se puede colocar. O sea, no es que no se pueda. Sí lo pueden hacer, pero si son piezas con un blanco crema, con que coloquemos barniz y estemos dándole seguimiento, no hay ningún problema. Pero si Bien. usted se quiere curar en salud, pues póngale un sellante de fosas y fisuras. Ok, gracias. Entonces, en este caso, pues una ruptura poseruptiva, de preferencia ionómero de vidrio, si vamos a usar resinas de alta carga, ¿verdad? Y sí tenemos que quitar más tejido. Vamos a quitar más tejido. Estas piezas sí o sí, en la medida que se pueda, pues yo trato de la manera que todas. Es raro, pero es raro la pieza que yo trabaje sin aislamiento. Yo soy amante del aislamiento absoluto. Yo raras veces voy a trabajar una pieza sin aislamiento, más en estos casos de hipomineralización, siempre trabajo con aislamiento absoluto. Luego están restauraciones atípicas. Si esta restauración atípica está en buen estado, nada más le doy seguimiento. Si me llegó a mí ya con una restauración atípica,
y yo la evalué y está en buen estado, pues le doy seguimiento. Si no está en buen estado, aquí me queda la opción de o reparo esta pieza o la sustituyo, ¿sí? Entonces, y seguimiento. Y luego caries atípicas. Aquí sí vamos a hacer una restauración con ionúmero de vidrio. Aquí le vamos a dar un seguimiento clínico, uso de pastas floradas, orientación de higiene bucal y dieta. Entonces, esta es como la toma de decisión dependiendo de cómo nos llega este paciente. Entonces, si vamos, como les digo, si vamos a optar por resinas, tratar la manera que sean resinas de alta carga, eh, hacer un buen pulido donde la placa bacteriana no se quede alojada para evitar que esta restauración con el paso del tiempo se vaya a ir dañando, ¿verdad? En un periodo muy corto. Aquí ya la cosa se vuelve más amplia, ¿verdad? En los dientes posteriores erupcionados. Siempre partimos de la parte de hipersensibilidad. Hay hipersensibilidad, pues tenemos que dar alternativas de tratamiento para la hipersensibilidad. Y luego, pues lo que nos toca, ¿verdad? Ya sea opacidades demarcadas, ruptura posteruptiva, restauraciones atípicas o caries atípicas. Entonces, pero siempre es lo primero, partir de la parte de la hipersensibilidad. No hay hipersensibilidad, entonces, ¿qué es? Una opacidad demarcada, lo mismo, ¿verdad? Blanco crema, barniz florado, ya opacidades amarillo marrón, barniz florado, barniz fotopolimerizable o sellador resinoso o ionomérico. Igual, ¿verdad? En opacidades blancas o cremas, ¿podemos colocar sellantes? Sí, podemos colocar sellantes sin ningún problema. Una ruptura post-eruptiva, aquí dependiendo de la pérdida que hay. Si es una pérdida pequeña, coronaria, de hasta dos superficies, podemos hacer restauraciones directas con resinas compuestas. Si ya es una pérdida coronaria de más de dos superficies, entonces, ¿qué toca? Restauraciones directas, bandas de ortodoncia, coronas de acero, o ya nos tocan restauraciones inlay, onlay, overlay o coronas totales. Esto también va a depender de la edad del paciente, ¿verdad? Yo casi siempre las manejo cuando son pérdidas bien grandes. Yo las manejo con bandas de ortodoncia, ionómeros de vidrio, Equiafort. La ventaja que me da una banda de ortodoncia es que pues yo puedo buscar la medida exacta. Con las coronas de acero, en este caso, hay piezas que son bien grandes. Ahora con todas las nuevas coronas que hay, ¿verdad? Sí hay otras alternativas. Están las ERES que ya traen directamente eh, para molares permanentes por este mismo caso, ¿verdad? Entonces hay otras opciones, ¿verdad? Pero en el caso que no tengamos esa opción o que el papá diga, no, pues ahorita no puedo, pueden ser bandas de ortodoncia. Se maneja muy bien así. Luego de esto, pues ya podemos esperar que el paciente crezca un poco más y se puede cambiar esa banda de ortodoncia por una restauración un poco más estética, ¿verdad? En el caso de restauraciones atípicas, lo mismo. Si es una restauración atípica satisfactoria, seguimiento. Si es una restauración que no está bien adaptada, pues aquí reparamos o sustituimos. Y en caries atípicas, aquí pues mínima intervención asociada a las alteraciones
de tratamiento, ¿verdad? Que damos a la hipomineralización. Y si es una pieza que ya fue extraída por esta razón, ¿verdad? Aquí pues ya nos tenemos que ayudar, ¿verdad? De los otros colegas, ortodoncia, ¿verdad? Para poder ver qué hacemos con este paciente. Y ahora pues dientes anteriores. En dientes anteriores, siempre igual, vamos a partir de hipersensibilidad. Hipersensibilidad, alternativas de tratamiento para hipersensibilidad, que ya vamos a ver un poco más. Doctora, ¿Sí? Hola, sí, dígame. ¿Quién dijo doctora? No escucho. hola, hola, doctora. Una Hola, consulta. En dígame. el caso de las restauraciones que se puedan hacer, yo, ¿me escuchan? Sí, sí, ahorita sí la Hola, escucho. ¿me escuchan? Hola, Sí. tenía una duda con referente a cuando se tiene que hacer alguna restauración indirecta, como una onley o una onley. Eh, eh, mi duda va a que, por ejemplo, en el caso de las restauraciones indirectas como las onley o overlay, ¿qué material considera que sería el más adecuado para ese tipo de casos? Mire, ¿Considera fíjese que de que de resina serían los más indicados? siempre y cuando usted tenga esmalte sano, ¿verdad? O sea, siempre y cuando usted tenga esmalte sano. Y pues aquí va a depender de la edad del paciente también. Este tipo de pacientes lo trabajamos entre tres colegas. Yo trabajo con un endodoncista, con una doctora, con un endodoncista, y trabajo con un rehabilitador, con un especialista eh, en rehabilitar. Entonces, con ellos dos trabajo yo. Si son piezas que yo sé que las puedo manejar yo, entonces yo manejo casi siempre resinas, ionómeros. Pero si ya son, o bandas de ortodoncia con ionómero. Pero si ya son piezas muy complicadas de restaurar, no las trabajo yo. Yo se las refiero al colega. El doctor muchas veces, hay algunas piezas que yo las he trabajado, pero yo las trabajo con piezas que no han perdido tanta estructura, que ya me las manda la doctora con endodoncia. Entonces yo utilizo esta resina que tiene fibra de vidrio. Entonces utilizo esta resina sí es muy importante que no tenga contacto con la superficie oral, ¿verdad? Y luego de eso pues hago la restauración, eso para reforzar la parte interna. Pero este doctor cuando son pacientes pediátricos, en algunos casos no opta por restauraciones así indirectas. Casi siempre trabaja restauraciones directas, pero con refuerzo de paredes con bandas de fibra de vidrio. O sea, hace la restauración, utiliza bastante esta parte, ¿verdad? Pero sí, yo piezas que ya son muy extensas, que son muy complejas, ya no las mando con el colega. Pues es su área y ya lo dejo a él que haga su magia ahí. Yo no me meto a esa parte. Pero si usted va a trabajarlas, pues aquí sí yo le recomiendo de que si va a trabajar piezas con una incrustación, lo ideal es que asiente sobre esmalte sano. Entonces aquí sí le va a tocar, si es una pieza que está bien dañada, pues por ende, si ya estamos indicando una incrustación, pues una pieza que ha perdido mucha estructura, entonces debe de quedar sobre esmalte sano. Si no queda sobre esmalte sano, es una pieza que va a terminar fracasando porque puede romperse ese esmalte que no está completamente sano y entonces, ¿qué toca? Pues quitar la restauración, mandar a hacer otra restauración
Entonces sí tiene que estar muy claro con eso, ¿verdad? O sea, que la pueda hacer en una pieza donde el esmalte esté sano. No sé si respondí su pregunta, Gabriela. Ok, muchas gracias, doctora. Bueno, Sí, que sí, bien, gracias. vamos. Aquí con, no hay hipersensibilidad, entonces, ¿qué hacemos? El paciente quiere estética, ok. Opacidades demarcadas, ¿qué vamos a hacer? Blanco, crema, amarillo, marrón. En este caso podemos colocar barniz fluorado, barniz fotopolimerizable, podemos hacer microabrasión, podemos hacer blanqueamiento dental dependiendo de la edad del paciente, ¿verdad? Lo mejor, una resina infiltrante. En este caso, pues, Icon, una resina infiltrante. Restauraciones directas con resina compuesta. Aquí tenemos que, pues, saber mimetizar el material. Caries de resina o porcelana, ya en pacientes un poco más grandes, ¿verdad? Entonces, pero nos podemos ir entre la parte de con un paciente infantil, resinas infiltrativas y restauraciones directas con resinas compuestas. Ruptura poseruptiva. En dientes anteriores es bien raro que veamos esta parte de rupturas poseruptivas, pero puede pasar, puede pasar. Dependiendo también de la oclusión que tenga el paciente, ¿verdad? Aquí pues podemos hacer restauraciones directas en resina compuesta. Aquí sí, porque hay una ruptura poseruptiva, ¿verdad? Puede ser que falte mucha estructura, entonces aquí restauraciones directas, carías directas o indirectas o coronas totales en caso de que sea algo muy grande. Y seguimiento. Aquí, pues, si es una restauración atípica, lo mismo. Si nosotros la vemos que está muy bien, de manera satisfactoria, solo le damos seguimiento. De manera insatisfactoria, pues reparamos o sustituimos y seguimiento. Y caries atípicas, pues aquí la mínima intervención asociada a las alternativas de tratamiento que se le da a la hipomineralización, tanto de piezas permanentes como de piezas adhesivas. No sé si esta parte les queda un poco confusa o queda clara sobre cómo manejar este tipo de tratamientos, ¿verdad? O la decisión de tratamientos que vamos a tener tanto en piezas que se encuentran en fase de erupción, piezas erupcionadas o piezas anteriores. ¿Sí? ¿Todo claro? Ahora bien, ¿y qué tipo de pastas podemos recomendarle a estos pacientes? Siempre una pasta arriba de 1000 partes por millón de flúor, ¿verdad? Si podemos intensificar más y llegar a 1450 o 2500, pues súper bien. Estas son algunas de las pastas que tenemos aquí en el mercado. Ahora hay más, ¿verdad? Estas son algunas. Las Colgate, sabemos de que ahora ya están, Colgate todas tienen 1100 partes por millón de flúor. Está la King Calcium, que ya le cambiaron su formulación, ahora son 1450 partes por millón de flúor con glicerofosfato cálcico. Está la láser también, está la Ortokin también, ¿verdad? Que tiene 1450 y la Fluor King Junior 1450 también. Ahora tenemos Curaprox, también tenemos Oden, pastas Oden. Bueno, la Oden, la de niños, no, esa sí yo no la recomiendo. Siempre se lo digo al visitador, no está, no, yo con, no, con ustedes no puedo. Tiene 500 partes por millón de flúor, la Oden infantil, ¿verdad? Entonces no han modificado su fórmula, esa sí está fuera de recomendarla.
pero podemos utilizar una Oden de uso diario, tiene 1450, ¿verdad? Entonces, esa alternativa. Ahora también ya entró Vitis al país, podemos optar por una Vitis. También está Vitis anticaries, que tiene mayor cantidad de flúor. Aquí depende de la necesidad del paciente, ¿verdad? Remineralización y desensibilización, pues aquí podemos optar por pastas como MyPace. También está pues chicles con Recalden. Podemos utilizar aplicaciones de flúor, estos cada 3 meses, ¿verdad? Eh, bueno, antes teníamos el King Fixoflúor, ahora ya no lo tenemos. Tenemos este de My Varnish, DGC. Yo, pues, la verdad, uso uno de Boco, que me gusta mucho, el sabor es muy rico. Ese sí no lo encontramos aquí, yo este traído de Brasil, también he encontrado en Guatemala, entonces, pero el sabor es a caramelo, no les desagrada tanto a los niños. Está también el de 3M que podemos utilizar. Bueno, ahora Solventum. A mí el de 3M en particular, a mí no me gusta porque ese yo lo probé conmigo. O sea, yo lo pruebo las cosas antes de aplicárselas a los pacientes como para saber más o menos el sabor que van a tener y poderles explicar eso es lo que van a sentir. Pero a mí ese de 3M a mí en lo particular me ocasionó reflujo, o sea, estuve como con mucho reflujo y era el sabor a ese barniz. Entonces, ese lo utilizo solo cuando realmente no hay otra alternativa, pero me gusta mucho el de Boco, ese de Boco, y dura un montón, no es tan eh, como el de Colgate, que ese sí se veía bien amarillo, este no, este bien clarito. Me gusta ese. Con la MyPace, aquí podemos hacer consideraciones tanto de uso en casa como de uso en consultorio. Si lo vamos a recomendar para uso en casa, el material se debe aplicar en la superficie de los dientes usando, puede ser con un dedo limpio, ¿verdad? Y seco o con un hisopo, ¿verdad? Si queremos llegar a zonas con mucha dificultad. Un cepillo de dientes interproximal o hilo dental recubierto, ¿verdad? Para la parte interproximal. Esta la vamos a dejar actuar en los dientes durante al menos 3 minutos. Explicarle al paciente que no deben de comer ni beber líquidos por 30 minutos. Y en el consultorio, pues lo podemos usar con cubeta o sin cubeta. Entonces, esta es una opción también. Déjenme mostrarles otra alternativa. Déjenme traer una. Esta otra, que esta es de Chofu, esta es la Procare Gel. Esta pues tiene la tecnología Yayomer de Chofu, ¿verdad? Entonces esta opción también. En este caso, esta pues se puede utilizar. Yo no sé si esta ya la están trayendo aquí. Yo esta me traje varias de Brasil. Todavía no me la he terminado, pero esta la podemos utilizar en pacientes para hacer la profilaxis previa, ¿verdad? A la restauración. También Chofu tiene su propio barniz, solo que con Chofu viene como en dosis, en dosificado, que se coloca, se aplica, se fotocura, ¿verdad? Y se queda ahí. 3M también tiene ese tipo de barniz que se coloca, viene como en la presentación, así como viene ah, el cemento resinoso,
así, en clicker. Entonces se hace la mezcla, se pone y se fotocura y ahí se deja. Pasa un tiempo, ¿verdad? Para que eso siga haciendo efecto y ayuda mucho con la hipersensibilidad. Y también tenemos ionómeros, ¿verdad? Para poder hacer restauraciones. Este es de Fuji, de la casa GC, es de ese color. El Triage Fuji es color como rosado coral. Como les digo, yo aquí el que me gusta mucho, yo trabajo con GC, con el de GC ahorita. Quiero ver cómo se llama este. Ay, se me escapa del nombre. Se los acabo de decir. El Equiaforte. Con ese trabajo mucho. Es como mi preferido, pero también trabajo mucho con el de SDI. Pero el de SDI me gusta el de autocurado. Me gustan mucho más los de autocurado, los ionómeros, que los de fotocurado. Sí, es más rápido, fotocuro y se acabó, pero en duración yo lo tengo más que comprobado. Los de SDI de fotocurado tienen ligeramente contracción, ¿verdad? De polimerización. Entonces, sí, los pacientes con seguimiento que les he dado de 2 años, a veces vienen con las restauraciones desadaptadas. Entonces, me gustan más los de autocurado, pero siempre uso la parte de colocar primero el primer, luego que es el ácido poliacrílico, luego pongo el ionómero y luego siempre pongo la capa final, el finish gloss. Entonces no mando al paciente sin ese finish gloss, o puedo usar vaselina también porque sabemos que el ionómero absorbe agua. Entonces si lo mando así, entonces puede haber una alteración en la restauración. Lo único que SDI aquí no viene todavía en cápsula, porque yo sí solo trabajo ionómeros casi en cápsula. Los de mezcla, el que sí me gusta mucho, porque yo en mi consultorio solo trabajo de cápsula por el tiempo. Pero, por ejemplo, en el seguro yo siempre hago que me compren el de 3M, el Bitremer. Y todos los pacientes con hipomineralización utilizo el Bitremer, y ya tengo pacientes de 3 años de seguimiento y están súper bien esas piezas. Entonces, esa puede ser una alternativa, el Bitremer, porque ese igual. Tiene aquí no es ácido poliacrílico que se le pone, sino que es el primer que traen ellos, luego el material y luego sí el finish gloss, ¿verdad? Tratamientos restauradores, pues aquí es muy importante el uso de cucharillas, ¿verdad? Son pacientes que si tienen mucha hipersensibilidad, pacientes que tenemos que anestesiar, a veces no nos toleran el aire. Utilizar baja velocidad porque aquí tenemos un mejor control. Uso de ionómeros de vidrio como material de primera opción, bandas de ortodoncia, coronas de acero, o como les digo, también están las coronas estas de Eres, que ya podemos utilizar eh, las, eh, las coronas para primeras molares. O sea, aquí se pueden utilizar con resina, ¿verdad? Siempre quitar tejido, ¿verdad? Adyacente que esté afectado, para que esto, pues, la adhesión sea muchísimo mejor. Y aquí, pues, un pequeño video de Equiaforte. Y aquí, pues, cómo se aplica, ¿verdad? Y esta fue una parte fundamental porque me ahorro mucho tiempo con el paciente. No hago esa mezcla, sino que solo hago el mix ahí, lo coloco y se acabó.
Ventajas, lo colocamos en solo bloque. Solo bloque. Cuando vayamos a hacer ajuste de oclusión, siempre podemos hacer, inclusive si son como excesos, podemos quitarlos con cucharillas, si no es mucho, y si no, siempre que sea con una prensa, idealmente desinflamada, no con agua, para que no absorba agua. No, ¿verdad? Tampoco con tantas revoluciones, porque al hacerlo con muchas revoluciones, el problema es que eh, calentamos el material, ¿verdad? Entonces, y luego pues extracciones en caso ya de una desintegración extensa de esmalte, una hipersensibilidad que no mejora, eh, ya lesiones a nivel de furca o lesiones periapicales, entonces, o que van a ser piezas que no vamos a poder restaurar o que la restauración va a estar fracasando constantemente, entonces aquí sí mejor toca decidir, ¿verdad? Si vamos a realizar una extracción o no. Y el mantenimiento que siempre va a ser clave, acudir a las revisiones para monitorizar los márgenes de las restauraciones, aplicaciones tópicas de flúor y profilaxis en este paciente son muy importantes, ¿verdad? Y conducta afectada en pacientes por experiencia previa al dolor. Es muy importante que este tipo de pacientes nosotros sepamos que vienen con una hipersensibilidad. Los dientes hipomineralizados son muy sensibles a estímulos térmicos, mecánicos y químicos. La analgesia va a ser complicada, ¿verdad? Siempre démosle un poquito de tiempo, ¿verdad? Para que el anestésico haga efecto. Manejar la ansiedad, el miedo y hacer una correcta técnica anestésica para que podamos trabajar tranquilos con este paciente y este paciente nos deje poder hacer los tratamientos, ¿verdad? Y también que son pacientes con unas conductas un poco difíciles, ¿verdad? Esto porque vienen con miedo. Como les digo, hay pacientes que no les gusta cepillarse porque la hipersensibilidad es bastante alta, inclusive hasta la exploración o hacer el examen o el diagnóstico nos cuesta mucho. Entonces sí es muy importante poder tener una conducta de manejo para estos pacientes. Entonces, bueno, doctora, eso es lo que tengo para compartirles sobre este tema, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud o algo que haya quedado ahí no tan claro o algún caso que tengan como para compartir o alguna duda sobre algún caso que tengan, con mucho gusto. Si puedo ayudarles, pueden hacerlo. Doctora, yo solo quería saber si alguna vez usted ha utilizado bueno, o qué opinión me puede dar referente al ionómero de vidrio, el FX2 de Chofu. Fíjese que he estado tentada a comprarlo, la verdad nunca lo he utilizado porque de mezcla. Ujú, Entonces, y yo realmente eso es lo que amo quizás de los de cápsula, porque sabemos que los niños no son pacientes fáciles. O sea, a mí a veces me toca trabajar a 6 manos, el asistente, otra asistente que nos ayuda y yo, ¿verdad? Entonces, para mí es fundamental el tiempo, o sea, el tiempo para mí es clave. Entonces, solo se mezcla, se coloca en la pistola y listo. Entonces, ujú. pero sí he estado como tentada a querer comprarlo, pero sí me va a tomar un poquito más de tiempo, tal vez con pacientes un poco más colaboradores lo voy a poder hacer. Pero como ya estoy quizás
ya me omití esa parte de la mezcla. Por eso siempre digo, lo voy a comprar, pero nunca lo hago. Sí, ok. Sí. Ok, solo quería saber si ya lo había utilizado, porque fíjense que yo ese lo utilizo y me ha funcionado bastante bien. Ah, ok. Eh, de hecho, hay varios casos que he hecho con ese material y lo seguimos como monitoreando, ¿verdad? Y Ujú. considero que me ha funcionado bastante bien, pero sí definitivamente, como usted dice, tiene que ser en pacientes que sean colaboradores, porque Correcto. cuando no son colaboradores, ahí hay que volar, o sea, es de hacer las cosas más rápido todavía. Sí, no, y la verdad que, o sea, yo no dudo que ha de ser muy bueno. O sea, yo, por ejemplo, mis resinas, yo solo trabajo con chofo, no trabajo con otra resina que no sea chofo, entonces, por eso les digo que no dudo que ha de ser muy bueno. Pero yo también, o sea, hay muchas ventajas para mí sobre el ionómero de cápsula, porque para mí el llevar el material a la preparación, este de cápsula para mí es genial porque con los ionómeros sabemos que a veces hay un amor-odio, ¿verdad? Con esa parte de cómo empaqueto el material ahí, se me regresa, se lo pongo. En cambio, con este yo solo lo pongo y estoy casi más que segura que llegó al final de la caja, por ejemplo, si es un sitio 2. Entonces, por eso es que todavía no me convence. Pero sí, no dudo de que ha de ser un excelente material. ¿Alguien más que quiera compartir algo o alguna duda que haya quedado? Doctor, una duda. Y Sí. ese de la casa GC, el Equiforte, no sé si yo no escuché, pero a veces aquí no lo venden. Como no, este lo vende Denteco. El que no venden es el DSDI. Ah, ok. Y venden también la pistolita. Sí, venden la pistolita. De hecho, el Equia Forte es el que viene con el ácido poliacrílico y su finish gloss. Por ejemplo, yo, este de SDI, ahorita tengo caja que mando a traer a Guate. En Guate lo vende Denteco, pero como Denteco aquí no tiene, digamos, la comercialización de SDI, entonces no puede traer a la venta aquí SDI de cápsula. Y quien tiene la distribución de SDI no tiene cápsula. Entonces yo lo que hago, porque como les digo, yo siempre utilizo el ácido poliacrílico y el Finish Gloss. En ese de SDI utilizo lo de Equiaforte, porque se acaban las cápsulas y siempre queda. Siempre queda ácido poliacrílico y siempre queda el Finish Gloss. Entonces siempre le pongo. Y hasta la fecha me ha funcionado bien, aunque no sean de la misma marca. Pero Equiaforte sí hay aquí. Lo único que, pues sí, el costo, ¿verdad? No es tan barato. Entonces, esa es la única desventaja, pero realmente lo vale la pena. Gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? Bueno, doctoras, si no hay dudas o preguntas, que tengan una feliz noche, un bonito fin de semana. Si tienen alguna inquietud o algo, siempre pues ahí está mi contacto, creo que ya lo tienen para que puedan comunicarse conmigo en lo que yo les pueda ayudar con mucho gusto. Ahí estoy a sus órdenes. Así es que creo que nos veríamos. Ahorita no me recuerdo la fecha que nos toca, pero creo que nos vemos una o dos veces más. Gracias, doctora. Buenas noches. Bueno, feliz Muchas noche. gracias, doctora. Feliz noche a todos. Feliz noche.